Gracias, María. Listo. Listo. Bueno, continuemos entonces con la parte de simulacro, que es el último tema que se ve aquí. Permítame un momento, por favor. Listo. Ahí están viendo entonces el resumen de todos los temas que vimos en clase, ¿cierto? Son 5 temas que están allí. Sí, por favor, me confirman si lo están viendo en este momento. Listo. Entonces, identificación y valoración de riesgos era la primera parte de la matriz de riesgo. La segunda fue la metodología, lo que vimos en clase, el paso a paso, donde se identificaban cada uno de los riesgos, donde se les daba una calificación y se elaboraba la matriz. Esa era esa evidencia. Con esa matriz, entonces se elabora un plan de contingencia. Y ahora los últimos 2 temas que estamos viendo es la iconografía, que hace parte del, de los recorridos que vamos viendo. Generalmente los sitios tienen que tener definidos también su matriz de riesgo, también sus planes de contingencia y una manera de mostrar que una entidad o que un sitio tiene su plan de contingencia hecho es con esa iconografía, donde van a señalar dónde quedan las salidas de emergencia, dónde son los puntos de encuentro. Entonces, eso tiene relación con el plan de contingencia, pero eso es más para los sitios. Y para nosotros como guías, lo que nos corresponde es entender qué es lo que significa cada uno e incluirlo en nuestros recorridos, aprovechando los planes de contingencia que tienen hechas entonces los lugares. ¿Hasta ahí queda claro? Hágamelo saber, por favor, con reacciones. Después de todo eso, vamos a suponer que ustedes ya hicieron la sustentación de su recorrido, aprobaron una y empiezan a trabajar en el recorrido final. Ahora sí, ya cuando les aprueben una, ustedes empiezan a hacer avanzadas y en las avanzadas van a detectar, por ejemplo, situaciones de riesgo, van a establecer un plan de contingencia, van a tomar tiempos. Un día, no es lo mismo el recorrido haciéndolo del punto A a B, si A es abajo y B arriba, que de B a A, es decir, en bajada. Entonces ustedes van a decidir si el recorrido lo hacen en subida, lo hacen en bajada o cambian alguna de las características del recorrido de acuerdo a las avanzadas. Pero en esas avanzadas, ustedes también, y es una recomendación, es bueno hacer eh, simulacros. Es decir, vamos a suponer que estamos repitiendo el recorrido. Uno de ustedes presentó el recorrido de Nemoconga a Chancipá y determinamos que hay unos sitios donde se podría resbalar, hay unos sitios donde podría haber caída de material, bueno, etcétera. Entonces, entre las avanzadas, un día hacemos un simulacro que es imaginarnos una situación que se pudiera presentar, un riesgo, establecer el plan de contingencia y hacerlo. Entonces, lograr, vamos a suponer que lo pudieran hacer con todo lo que debe tener. Entonces, ustedes logran, alguien se resbaló, eh, para la época cuando ustedes vayan a hacer el recorrido final, ustedes ya tienen que tener el, el curso de primeros auxilios. Entonces, vamos a suponer que uno de ustedes, entonces, asegura la zona, entablillan a la persona, la van a alzar de una manera técnica, la sacan a carretera y supongamos que llega un vehículo y lo pueden sacar. Es decir, eso es el establecimiento o la aplicación de un simulacro. Si el día del recorrido llega a pasar
pues ustedes ya no es la primera vez que se les va a presentar y seguramente ese día va a fluir. Claro está que el identificar todas estas situaciones, precisamente lo que debe permitir es que una persona fácilmente no se resbale, fácilmente no se caiga y así sucesivamente. Pero si llega a pasar, ya van a estar preparados. Entonces, esta unidad que estamos viendo que va a terminar ahora con este tema, lo que invita es a hacer simulacros también de seguridad para los temas que tengan que ver con los recorridos finales y no solamente eso, sino pues para la vida práctica. Hace poco pues tuvimos un terremoto y ustedes se dieron cuenta que dependiendo de donde viva cada uno, por ejemplo, si es apartamento, seguramente pudo haber sonado o no la alarma. Pudo, por ejemplo, la gente haber utilizado el ascensor o no, si es claro. Seguramente establecieron cuál es el punto de encuentro donde varias y otras no. Se encontraron situaciones como que alguien una vez había salido, se devolvía corriendo porque se le había quedado la mascota. Entonces, eso llevado a la parte práctica de sus recorridos, pues también entonces debe considerarse. ¿Quién me ayuda, por favor, entonces, leyendo esta parte de simulacro? Voy, profe. Simulacro. Sí, Dice, es un ensayo práctico no teórico que recrea una situación de emergencia para poner a prueba el plan de contingencia. 5.1. Objetivos del simulacro. Evaluar la capacidad de respuesta, medir tiempos de evaluación, entrenar al personal, guías, corregir hábitos de seguridad, identificar debilidades, encontrar rutas bloqueadas o señales ausentes, familiarizar al turista, que los visitantes conozcan qué hacer. ok. Entonces, miren la importancia de el plan de acción para definir eh, situaciones de amenaza, situaciones de peligro, porque si yo las logro identificar, puede ser porque ocurran o puede ser porque leí un documento que dice algo que puede, por ejemplo, un incendio ahí en Nemocón, por donde nosotros subimos por el lado de los perros, eh, 100 metros hacia el occidente, o sea, hacia el otro camino que no tomamos. Hubo un incendio hace 2 años, sí se dieron cuenta que había varios pinos. Y ahora que vamos a entrar en una época o que ya estamos entrando donde de baja lluvia, es probable que las posibilidades de incendio aumenten. Entonces, ese día nosotros no detectamos nada de eso, pero cuando uno empieza a investigar y entonces habló con Defensa Civil o con bomberos, les dice, ah, sí, sí, aquí se presentó un incendio hace un año y afortunadamente no tuvimos mayores situaciones. Entonces, uno va enriqueciendo ese plan de acción para establecerlo en el plan de contingencia para el día que tenga que hacer un simulacro, sea lo más real posible basado en situaciones que podrían llegar a presentarse. Claro, uno se imagina que pues todo ese trabajo para un recorrido final, pues básicamente es que uniendo todo en un trabajo es como se puede evaluar si ustedes tienen el OICA. ¿Sí? En un solo recorrido se va a aplicar la verificación del oriental, de instruir, de conducir, de asistir, ¿sí? Y esto, por ejemplo, tiene relación con asistir, ¿sí? ¿Qué pudo haberle pasado? Asistir no solamente un turista que diga, mira, a mí no me dieron refrigerio, no, eso es uno, pero se resbaló, se golpeó, el turista no tuvo la precaución de llevar medias más altas que el calzado y le salió una ampolla y apenas vamos en el kilómetro 2 y nos faltan 8, pues hay que hacer algo porque esos 8 kilómetros van a ser supremamente tortuosos y nosotros somos generadores de experiencia, ¿sí? Entonces, vamos entendiendo la importancia de un simulacro allí. Listo. ¿Quién me ayuda con el otro punto? Clasificación de los simulacros.
¿Quién dijo yo? Vuelvo y me postulo, profe. Bueno, dale pues. Clasificación de los simulacros. Por su tipo de aviso. Avisando se conoce fecha y hora, ideal para entrenamiento inicial. No avisados, sorpresa. Miden la reacción real y el pánico. Por la cobertura, específicos. Solo se simula una parte, ejemplo, un incendio de cocina. Generales, evacuación total del recinto. Por la actividad de escritorio, de gabinete. Simulación de decisiones en una sala. De campo es real. Acciones físicas, uso de extintores, evacuación real. Ok, entonces, ustedes, por ejemplo, pueden hacer un simulacro, van a hacer una avanzada, pero con la intención de hacer un simulacro definido. Pero también, por ejemplo, un líder para el día de la avanzada, en algún momento de la caminata, les va a decir, aquí se cayó una persona, actuemos desde aquí, ¿sí? Entonces es algo que el grupo como tal debe estar preparado, pero no está informado de cuándo podría pasar. Entonces pueden probar esos avisados o esos no avisados. Y en el caso de lo que nos decía María aquí de cobertura, pues específicos eh, vamos a evaluar de donde estaban los perros allá en Nemocón, la bajada que la piedra era bastante suelta, vamos a medir específicamente en esta zona. O vamos a evaluar los 6 riesgos que determinamos en el recorrido entre subir y bajar, y aquí haciendo un paréntesis, un riesgo que no mencionaron mucho, pero que es importante, es la contaminación alimentaria. Algo que pudo haber pasado, por ejemplo, cuando estábamos comiendo en el Museo Campesino o donde desayunamos en la mañana o las personas que de pronto comieron algo por el recorrido. Entonces, por eso es importante ir al cuadro inicial, ¿sí? Y mirar cada uno de ellos en físico que encuentro, en biológico que encuentro, en emocional que encuentro, o sea, léanlos todos y traten de identificar por lo menos uno de los que está ahí. Si no hay ninguno, pues no pone ninguno, pero generalmente siempre hay algo que se pueda presentar. Por ejemplo, tema de ansiedad. Cuando usted ya lleva 4, 5, 6 horas caminando y empieza a preguntar, y falta mucho, y cuánto falta, y si hay una persona retrasada, ella es la que le pone el ritmo al grupo y eso es lo que lo va, ese es el tiempo del grupo y lo va a dificultar. Y el otro por actividad es de escritorio, es ustedes cuando están haciendo sus documentos, eso se llama escritorio gabinete, ustedes elaboran ese plan de, claro, hicieron la avanzada, todo lo que ya hemos hablado, y ustedes se sientan y lo diseñan. Eso, a ese se le llama escritorio gabinete. Y el de campo es cuando ustedes van a hacer eso que hicieron en el escritorio, pero ahora de manera real y anotan los cambios que se puedan llegar a presentar y que de pronto no tuvieron en cuenta en el tema de escritorio. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, señor. Listo. Alguien diferente a María que nos ayude con el siguiente simulacro, un ejemplo de un simulacro de incendio en una agencia operadora. Sí, señor. Simulacro. Ah, ¿Sí? Dale. bueno. Hipótesis. Cortocircuito en la zona de computadores. Fase 1. Plan. El guía líder coordina con el recepcionista. Fase 2. Preparación. Se verifica que la puerta de emergencia no esté trancada. Fase 3. Ejercicio. Suena la alarma. El guía dice, atención turistas, simulacro de incendio. Dejen sus objetos personales, salgan en la fila hacia la derecha. Fase 4. Evaluación. El gerente nota que tardaron 2 minutos más de lo previsto porque el pasillo estaba estrecho. Fase 5. Información. Se decide organizar un segundo simulacro el próximo mes, incluyendo a más personal. Ok, gracias Luisa. Entonces miren que
el ejercicio de lo que estábamos hablando era un recorrido de naturaleza, pero nosotros es bastante probable que trabajemos en una agencia y resulta que la actividad fue un incendio dentro de la agencia que estamos trabajando. Entonces, aquí lo que se va a hacer es un simulacro, se establece un guía líder y esta persona, antes de avisar, de que suene la alarma, primero verifica que la puerta de emergencia no esté trancada, ¿sí? Es decir, vamos a dar todas las facilidades para que este simulacro se dé. Y allí arranca con el ejercicio. Suena la alarma, atención turistas, simulacro de incendio, que en este caso puede ser avisado o no, por eso les digo, por eso está avisando simulacro de incendio, ¿sí? Es que la gente esté enterada que tiene que pararse, que tiene que seguir a un líder, pero también entender que está haciendo un simulacro. Después de eso, el gerente evaluó que en este caso se demoraron 2 minutos más porque como era planeado, por ejemplo, entonces la gente se relaja y pues se llama la atención y dice, no, tenemos que hacer el ejercicio y practicarlo para cada vez hacerlo de manera que gastemos menos tiempo, así sepamos que es un simulacro, ¿sí? Cosa que el día que se llegue a presentar, que ojalá nunca ocurra, pero yo puedo querer que no tiemble y sin embargo tiembla. Entonces, de esa manera se puede ser más eficiente y lo que permite un simulacro es disminuir la posibilidad de bajas, de accidentes, de personas que fallezcan. Eso es lo que tiene que ver un simulacro, porque nosotros no podemos controlar los fenómenos naturales. Lo que podemos prevenir es que esos fenómenos naturales nos generen inconvenientes o la muerte. ¿Vamos bien ahí? ¿Alguna duda? ¿Quién me ayuda con el simulacro de senderismo, por favor? Yo. Dale. Escenario. Sendero. La Laguna de Lotún. Parque Nacional Los Nevados. Parque Nacional Natural Los Nevados. Altitud Bien. 3.900. No sé cómo se lee eso. Metros Metros sobre sobre el el nivel del nivel mar. del mar. Ah, sí. ¿Sí? ¿Correcto? Sí, sí, ¿Sí? sí. ¿Sigue? Hipótesis. Un turista sufre mal de montaña agudo, soroche, severo con principio de edema pulmonar, pérdida de coordinación y dificultad respiratoria. ¿Ese es el mismo mal de altura? Sí, 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 sí. Y el clima empeora por una tormenta eléctrica inminente. Grupo Sí. 1. El guía líder y un guía de apoyo, el colíder y 10 turistas, aprendices simulándose clientes. La fase 1 es Sí. la planeación. Los guías definen los roles. Se establece que el punto de evacuación más cercano es un refugio a 2 kilómetros cuesta abajo. En la fase 2, que es la preparación, se revisa el equipo obligatorio. Oxígeno portátil, mantas térmicas, botiquín de trauma, radios cargados y coordenadas GPS del helipuerto improvisado más cercano. Ahí. A 3, por favor. Sigue tú, por favor. En la fase 3 es la ejecución, es decir, el simulacro. El turista colapsa. El guía líder detiene la marcha en una zona plana, lejos de árboles altos por la tormenta. El guía de apoyo reúne a los 9 turistas, los hace sentar sobre sus mochilas, aislándolos del suelo húmedo y los cubre con capas impermeables. El guía líder administra oxígeno al afectado y lo envuelve en una manta térmica, lado dorado hacia afuera para retener el calor. Se emite el mensaje radial de emergencia simulando a la base de operaciones, indicando coordenadas exactas en un formato UTM. ¿Cuál es ese Sí. formato? Se los voy a buscar y se los comparto. Bueno, se inicia el descenso controlado del afectado usando técnica de evacuación asistida. En la fase 4 es la evaluación. El instructor del SENA, que es el observador, analiza, se protegió al resto del grupo del frío, el guía mantuvo la calma,
se comunicaron las coordenadas correctamente y al final se redacta el acta. El resultado, el grupo se protegió bien, pero el botiquín no tenía suficientes mantas térmicas para todos en caso de emergencia general. Acción correctiva, duplicar el número de mantas por salida. Este simulacro, pues digamos que en este caso era un instructor con 9 guías en formación que hacían la parte de turistas, ¿sí? Porque pues no nos vamos a poner a probar con turistas. Entonces, esto es un ejemplo práctico de simulacro entre nosotros. Pero ahí todo estaba planeado, la persona aisló, les dijo, venga, al lesionado lo separó, lo protegió, le dijo al grupo, espéreme, se pueden sentar aquí, pero para que no se mojen, viene una manta para protegerlos, hasta ahí todo bien. Pero se detectó que la cantidad de turistas era mayor a la cantidad de mantas que se había llevado. Entonces, de pronto ahí la falla no estuvo en el procedimiento, sino en la verificación de lo que debe llevar un botiquín. El botiquín no es estándar, el botiquín va cambiando de acuerdo al número de personas que voy a llevar, ¿sí? O sea, si yo voy con un grupo muy grande, seguramente necesitaré uno o dos más botiquines o necesitaré adicionalmente que otras personas también lleven botiquín. O sea, una cosa es un botiquín más grande y otra cosa es llevar más botiquines. Entonces, este tipo de simulacros lo que permiten es identificar situaciones que se pueden presentar para evitar riesgos. Lisette. Pues es que cuando me dicen a mí un botiquín, yo no me imagino algo más grande de 40 centímetros, no, algo más grande de 40 centímetros ya no sería un botiquín. Y ahí dice que mantas, o sea, tendría que llevar 9 mantas y no me van a caer en el botiquín. ¿Has visto? Es como imagínate, parecido al papel Reynolds, pero por un lado es dorado y por el otro lado es plateado. ¿No has visto ese tipo de mantas? A veces en las Sí. películas. Ok, eso es tan grueso como, no sé, como unas 6, 7 servilletas. Entonces, en un paquetico así pueden caber 10 o 20. A eso es que se refiere. Pero hay unos botiquines de alta montaña que llevan inmovilizadores de cuello, inmovilizadores de brazos, y es prácticamente una maleta para el APH. Y a ese APH, por ejemplo, alguien le lleva lo que tiene que ver con su ropa y algo así. Entonces, a veces cuando es muy fuerte la caminata, a veces se contratan personas que carguen o mulas o se va de un punto hasta la caminata y se devuelve. Entonces, el botiquín va variando. Es bastante pesado los botiquines de APH de alta montaña. ¿Sí queda claro la pregunta ahí, Liz? Sí, es que Lisette. pensé que de pronto eran más gruesas y más grandes, Ah, entonces no, no, no no, no. tenía sentido. Son delgadas. De hecho, en el otro trimestre, eh, o antes, más bien, para el trimestre donde tengamos el campamento, hay dos competencias. Una que tiene que ver con equipos de campamento y entre ellos, pues, las carpas, las lámparas, los fogones, las mantas, las botas, la ropa. Eso lo vamos a ver. Y el otro componente es cocina de campamento. ¿Qué es lo que uno debe llevar para cocinar en un campamento? Así que físicamente los vamos a ver y explicar por qué por un lado es dorado y por otro lado es plateado. Básicamente tiene que ver con que uno es para producir, para proteger del calor y otro es para proteger del frío. Bueno, ¿y me puede hacer un favor? ¿Será que se puede Claro. volver a la otra diapositiva para Ahí para está. buscar el formato UTM? Gracias. Hazme ese favor y si lo puedes compartir ahí en el grupo. ¿Ahí la tienes? Sí, ya lo voy a buscar. Gracias, muy amable. Listo. Listo. ¿Quién me ayuda con la otra que es entonces listado de chequeo de equipos de seguridad para senderismo? ¿Quién dijo yo?
Yo, profe, ¿cuál es? Dale, sí. Ahí, esa que está, lista de chequeo de equipos de seguridad para senderismo, código web. Eso todos son las normas técnicas. Ok, 2, navegación y orientación. Espérame, creo que es la anterior. Espérame, ¿Esa devuelvo. no? Ahí ya está la 1, sí. Sí, ¿es eso? Listo. Sí, lista de chequeo. Ok, Entonces, digamos que yo hago una lista con todos estos documentos y en la medida que voy a hacer una salida, lo que hago es puntear que todo esto vaya allí. ¿Y qué es? Lo que tú nos vas a contar. ok, primero, documentos y logística antes de salir. Permisos de ingreso, autorizaciones de parques nacionales o reservas privadas, fichas médicas de los turistas, registro de alergias, CPS, contacto de emergencia y medicamentos vigentes. Manifiesto de pasajeros, listado oficial con nombres, identificaciones y edades de todo el grupo. Pólizas de seguros, seguros de asistencia médica y accidentes, todo riesgo activos para el día de la actividad. Plan de contingencia, impreso, copia física del documento con números de emergencia locales, bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Policía de Turismo. Sí. 36, 24, espérame. Aquí, entonces la siguiente, por favor. Ok. 2, navegación y orientación. Dispositivo GPS, navegador satelital con, ¿qué no veo? Con tracks o waypoints de la ruta precargados. ¿Qué son esos contracts? ¿Contracts? Contracts. Espérame, ¿Eso me qué es? paso acá. Dispositivo navegador con... ¿se acuerdan la aplicación que estábamos manejando? Los Sí. waypoints, el tracks es, pues, digamos, ese recorrido y ese waypoint es puntos que yo voy marcando, por ejemplo, arriba donde los perros, tener en cuidado, voltear a la izquierda, o sea, uno lo marca en la aplicación y también le escribe texto y cuando uno está mirando la aplicación, de una vez se va dando cuenta, faltan 10 metros para el waypoint, faltan 5 metros, ¿sí? Entonces, de esa manera uno toma precaución antes de llegar al punto. Ok. Mapa topográfico físico, escala de la zona protegida en bolsa impermeable, baja tecnología en caso de falla electrónica. Brújula de expedición, Sí, limba móvil y espejo de señales. Altímetro, barómetro, sí. integrado en reloj o dispositivo para monitorear cambios de presión atmosférica, clima. Aplicaciones online, móviles, mapas descargados, Gaia, GPS, Wikiloc, Maps.me, con el teléfono en modo avión para ahorrar batería. Tercero, comunicación de emergencia, radios bidireccionales, mínimo 2 unidades, una para guía líder y otra para el guía de cola apoyo con frecuencias locales programadas. Dispositivo de comunicación satelital, mensajero bidireccional, ejemplo, Garmin, InReach Spot, con descripción Garmin activa para ese Garmin es la bajar. marca. Esa Garmin es la marca y es un dispositivo GPS que también se conecta a un reloj Garmin y que nos da una ubicación satelital. Ok. Eh, con suscripción activa para zonas sin cobertura celular. Silbato de supervivencia de alta frecuencia, mínimo 100 decibelios, sin balín, interno para que funcione mojado. Baterías externas power bank, cables correspondientes y almacenamiento en bolsas secas. Teléfono celular corporativo con carga al 100% y minutos disponibles. Y entonces, gracias, Olga. Entonces, miren que pues aquí ya hay a veces uno no conoce todo este tipo de equipos, todo lo que pide acá, no necesariamente uno lo tiene, no tiene uno que llevar todo esto depende del tipo de salida. Una cosa es un hiking, digamos una salida, un senderismo de un día, y otra cosa es un trekking, que es una salida de más de un día. Cuando ya tiene pernoctación, ya se llama trekking, ¿sí? Y puede implicar, por ejemplo, si yo me voy a quedar en Chingaza, seguramente me quede sin datos, seguramente se me descargue el celular, entonces ahí empieza a decir
para recorridos un poco más especializados, pues ya usted va a necesitar una power bank para que la pueda cargar, pero si no tiene señal, entonces un dispositivo GPS. Otra forma de orientarse es a través de brújulas. En el SENA tenemos brújulas que nos van indicando hacia dónde nos dirigimos, pero la brújula por sí sola no ayuda, pero no es suficiente. También se requiere un mapa, entonces hay ciertas brújulas que se montan sobre el mapa. Bueno, eso lo veremos cuando lleguemos al tema de campamentos, radios de comunicación, el silbato. Es un silbato que tenga unas características, pero que no sea como los que usan los árbitros los árbitros cuando están en los campeonatos de barrio que tienen una pepita en el centro, ese pito, porque se puede llenar de barro y al llenarse de barro pues no va a sonar. Entonces son otro tipo de silbatos que algunos de ustedes se los he visto, que no importa que esté con barro o que se haya mojado, sigue sonando. Entonces básicamente aquí lo que nos va contando es qué equipos estamos haciendo un acercamiento a entender que aparte de todo, de nuestro conocimiento, hay forma de ayudarse y de prevenir riesgos mediante la utilización de equipos. ¿Listo? Voy a seguir aquí con la otra, lo que estaba ahorita hablando Liz, lo de las mantas térmicas, linterna frontal, es esa linterna que tiene una especie de correa y se coloca en la frente, de esa manera yo tengo las manos libres, linterna que tiene una luz amplia, una luz corta, dependiendo qué es lo que, si yo necesito como enfocar algo o la generalidad, y una luz roja, por ejemplo, para usar de noche o en ciertos sitios donde uno con la luz fuerte podría afectar la fauna, navajas multiusos, encendedores, cuerdas auxiliares o cordinos. Ustedes en el campamento, cuando lo tengan, hay que hacer un taller de nudos, pero eso lo organizan ustedes mismos, pero esas cuerdas las tiene el SENA. Nosotros tenemos esas cuerdas para prestarles, se hace el taller y se devuelve cuando volvamos a Bogotá. Cintas tubulares, mosquetones, bueno, lo que está aquí es un acercamiento para que ustedes empiecen a escuchar un lenguaje técnico, si quieren empezar a profundizar, a buscar para qué se usan cada uno de ellos, ustedes van avanzando sobre sus compañeros. El botiquín de primeros auxilios tiene ciertas características, pero recuerden que esta parte es teórica, lo importante es que ustedes puedan hacer el curso, ya podrían empezar a hacerlo, porque el curso tiene vigencia de 2 años. O sea, si lo empiezan a hacer ahora, cuando cuando tengan que presentar su recorrido final el otro año, pues está entre los rangos. Al comienzo, cuando entraron ustedes, pues no era recomendable porque ustedes son 27 meses y si hubieran arrancado desde el comienzo, o si ya tienen el curso, a los 2 años va a perder vigencia. Entonces, ahí habla de diferentes equipos. Espérenme, me cambio aquí. Ahí estamos hablando del botiquín, lo que debe tener, básicamente lo que se necesita como elementos de bioseguridad para proteger la persona que atiende, guantes de nitrilo, tapabocas, tijeras de trauma que no son puntudas, sino que tienen la punta redonda. Para control de hemorragia se necesitan gasas, diferentes tipos de gasas para inmovilización, lo que les decía ahorita, las férulas, que dependiendo del tipo de recorrido se incluyen, pero son diferentes la férula de cuello que la férula, por ejemplo, de brazo, manejo de heridas, entonces solución salina, jabón quirúrgico, jabón antiséptico, curas, para prevención de ampollas, cinta microporosa, que era lo que les decía ahora, de una persona que lleve una media más baja que su calzado y al caminar varias horas el roce del calzado le va a sacar ampolla y pues imagínense lo doloroso que puede llegar a ser una ampolla. Ojo, los medicamentos solamente los puede recetar un médico. Entonces, si va un médico como APH en una salida, en una excursión de varios días y la empresa, Josian la vez pasada mencionaba que cuando sale con colegios que a veces solicitan es más bien un médico, es porque ellos sí pueden medicar, nosotros no. Entonces, en ese botiquín
no necesariamente debe haber medicamento, o se puede llevar, pero nosotros no se lo podemos dar a las personas, pero podemos llevar un medicamento precisamente para nosotros usarlo, como acetaminofén, ibuprofeno, antihistamínicos. Ya si las salidas son, por ejemplo, el Amazonas, ya requiere de sueros antiofídicos para picadura de serpiente o algo así, pero eso ya es otra cosa. Termómetros, tensiómetros, y eso es básicamente lo que llevaría un botiquín. Vuelvo, insisto, es un acercamiento a los temas que vamos a entrar a ver en los siguientes trimestres, pero la invitación es a que no se queden con esos términos, sino empiecen a profundizar en ellos. Lisette, ¿me ibas a preguntar algo? Ah, creo que ya averiguaste lo del punto de ubicación, ¿cierto? Sí, ya lo averigüé. Es, Entonces, es un sistema de navegación geográfica basada en cuadrículas cartográficas, que se utiliza para localizar puntos exactos y trazar itinerarios sobre el mapa. Es como lo mismo cuando se mide latitud y longitud, pero sí. en este formato se mide en metros. Ok, y entonces, Y- de acuerdo a lo que pero lo que tú coges quería el mapa, sí, lo sigue, que sigue, sigue. quería, lo que quería aportar es que un día estábamos haciendo una avanzada. Entonces, bueno, íbamos en la carretera y un señor muy sabio nos enseñó el aviso que dice PR y el número y nos explicó, entonces ahí lo envío al chat para que ustedes también lo sepan. Me pareció muy importante y lo aprendí ese día, entonces para que ustedes también lo tengan presente, lo que significa ese aviso. Ok, muchas gracias. Entonces, miren, yo pues les estaba diciendo que la brújula por sí sola ayuda, por ejemplo, quiero caminar hacia el oriente, hacia el norte, hacia el sur, pues sí, nororiente, para eso me sirve. Pero yo necesito un mapa. Esos mapas generalmente van en una proyección de 1 a 25.000, es decir, que cada 25.000 kilómetros están representados en un centímetro del mapa. Y hay unas brújulas que son transparentes que yo monto sobre el mapa y de esa manera yo empiezo a trazar puntos. Digamos, voy a la punta de la montaña, entonces trazo una raya. Luego miro otro punto, la cascada, trazo otra raya. Y miro atrás la cueva y trazo otra raya. Donde se juntan las tres rayas de lo que yo ubiqué con mi brújula, es el punto donde yo estoy. ¿Sí? Después hacemos el ejercicio, pero lo que nos está contando es que básicamente ese modelo es lo que nos permite ubicarnos en qué punto estamos. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ven lo que dice ahí? Plan de contingencia de Gachancipá. ¿Sí lo estamos viendo? Me hacen ver, por favor, así con interacciones, con reacciones. ¿Sí lo estamos viendo? Entonces, para los que siguieron el documento y llegaron hasta esta parte, seguramente se dieron cuenta que parte de la evidencia ya estaba hecha allí. Lo que tenían que hacer básicamente era pasarla, eh, digamos que esta es algo general, ¿sí? Entonces, seguramente algunos sí vi que alcanzaron a llegar a este punto y otros que hasta ahora se están dando cuenta que en el documento ya estaba parte de la evidencia y llegando a este punto acabamos de terminar entonces esta competencia que está relacionada con las tres evidencias. Para los que ya aprobaron las tres, pues sientan que esta competencia ya fue aprobada y ya cuando sea el momento ya subiré yo esos juicios de valor a Sofía Plus. Y el tema a tratar en 15 días es presupuesto de recorrido final y tarifa del guía. Y con esos dos temas y dos evidencias que van a salir de allí, terminamos este trimestre. O sea, nosotros estamos terminando temas en 15 días y de ahí van a venir unos días para las evidencias, pero la idea es que esas evidencias que se van a hacer ya sean sobre el recorrido que que les elijan. Si por alguna razón de pronto a alguien no le aprueban ninguna de las tres, pues
pues hará las evidencias sobre supuestos, ¿sí? Y de esa manera pues empieza a colgar con relación a los compañeros. ¿Alguna pregunta? No, señor. John Calvo. Profe, en este momento es posible hacer una pregunta sobre otro tema o más adelante. Sí, ya, claro, las preguntas que quiera, con mucho gusto. Es decir, de este tema, ¿hay alguna pregunta de lo que acabamos de ver? Bueno, si no No, tienen señor. pregunta, entonces John, te escuchamos. Vale, muchísimas gracias, profe. Profe, un favor, es que aquí en el documento aparece unas etapas. Por ejemplo, encuentro de aprendizaje de segundo trimestre del 26, que se ha dado a cabalidad. La sustentación, que dice que es en el tercero. Sí, Campamento viene en el, en el cuarto trimestre. Dice el recorrido final, primer trimestre del 27. O sea, quiere decir que de los tres y uno que se escoja se va a hacer en el primer trimestre del 27, ¿sí? sí, señor, es la idea. Aunque estamos mirando el tema de campamentos y lo alcanzamos a hacer en este trimestre, porque tenemos acumulados para los meses que vienen 60 recorridos, 9 campamentos en los días que vienen. Entonces, estamos mirando por lo saturado si alcanzamos a hacer el campamento con ustedes este trimestre. Pero el profesor acaba de mencionar que dentro de 15 días termina, ¿fue lo que le El entendí? trimestre, el trimestre. Pero bueno, si No, no, el... perdón, espérame. En Sí, 15 días arrancamos el último tema que tiene que ver con presupuesto del recorrido final y tarifa del guía. La idea es ver el tema, pero de una vez que las evidencias sean sobre el recorrido final. En caso tal que alguien de pronto no le apruebe ninguna de esas, igual, ve el tema y hace las evidencias, pero sobre supuestos, porque como no tiene recorrido final, pues lo hará sobre otro recorrido, un recorrido imaginario, digámoslo así, para poder avanzar. Y después de eso, sí ya estaríamos terminando trimestre, que en el caso de ustedes es el día aquí tengo el 12 de 20 de julio. septiembre. 20 de septiembre. Ah, listo, listo. Vale, listo. 20 de septiembre. Entonces Sí, su merced me dice que va a gestionar el campamento en este trimestre. es que para hacer campamento, primero hay que ver la competencia, ¿sí? Y pues eso sería, vamos a ver si la logramos programar para el siguiente trimestre, porque esa competencia tiene 4 evidencias y las 4 evidencias es lo que se hace en el campamento. Entonces, si podemos hacer el campamento en el trimestre que viene y si no cruzamos otras competencias y lo veríamos a comienzo del año, pero bueno, en el momento digamos que de aquí al 20 pues ya tenemos una respuesta. Ahorita el tema es sustentación. O sea, le confirmo, tercer trimestre no hay campamento. El tercer trimestre, no, es que ustedes entraron el año pasado en octubre, primer trimestre. Este año ya tuvieron 2 trimestres a comienzo. Ustedes ya van en cuarto trimestre con este y entran a quinto trimestre. Ah, bueno, solo lo estoy hablando por trimestres de este año, entonces es No, no, para no, que no, no, me... no, suma todo. Suma desde que entraron, desde que entraron. No el trimestre del año, sino en el trimestre en que van ustedes. Ustedes están en cuarto trimestre y entran a quinto trimestre. Listo, pero acá tengo Sí, aquí tengo en el documento una programación, o sea, en el
en el cuarto trimestre del 2026, o sea, a nivel general, no en el nuestro, sino a nivel general del año, dice campamento. Sí, Entonces sí, ese entonces, sería en el sexto trimestre del de nosotros. por eso, ahorita no nos preocupemos por eso, preocupémonos más por ahorita por terminar el tema de la sustentación y ya cuadramos los siguientes, porque también tienen que ver con disponibilidad. Por ejemplo, esta sustentación del domingo requirió el apoyo de 2 instructores que se dieron su día de descanso para la sustentación, porque si son instructores que tienen formación, pues no podrían apoyarnos en la sustentación. Entonces, por eso es que se define una fecha. Lo mismo pasa con los recorridos finales. Cuando ustedes les aprueben un recorrido final, ustedes proponen 3 fechas. Y de las 3 fechas, pues uno busca 2 instructores y cuando coincida de las 3 fechas que dieron, que hay 2 instructores para evaluar, pues esa es la fecha que se asigna. Lo mismo para campamento. O sea, que esta información que está aquí documentada no es factible guiarse por ella completamente. Lo que les voy enviando yo trimestralmente, cada vez que empieza un trimestre les digo, las fechas ya están definidas. Ustedes ya saben que son corte A y ya saben que tienen clase hasta diciembre, ¿qué es? Diciembre, ya les digo, hasta Diciembre del diciembre 26. 13, diciembre 13, ¿sí? Sí. Y entre esas fechas que están definidas, tenemos que ubicar esas actividades. Para los recorridos finales, la ventaja es que los recorridos finales se trata los que se puedan de hacer entre semana y solamente los que son indispensables hacer en fin de semana se hacen en fin de semana, pero eso nos da 4 o 5 días a la semana para poder ir evacuando recorridos finales. O Pero sea, por el momento, profe, digamos, no nos concentremos pensando en campamento, que eso es un tema que no depende necesariamente de mí, sino de varias cosas. Ahora, no sé si percibieron o si ya saben que acaba de entrar un nuevo director al SENA. Esta semana entró, todavía no lo conocemos personalmente, no sabemos las nuevas directrices, entonces por lo menos terminemos este trimestre y vamos mirando qué puede pasar para el otro. vale, listo, profe. Profe, ¿usted me confirma cuántos trimestres de como tal de etapa lectiva son en total? Eh, Van a llegar más o menos el otro año, más o menos como en junio, deben estar ustedes empezando etapa productiva, Ah, eso ¿sí? era lo que me refería, porque Y ojo a lo siguiente, una cosa son los trimestres que tiene el año, 4 trimestres. ajá, Otra cosa es en el trimestre que van ustedes de acuerdo a cuándo entrar, ¿sí? ajá, Entonces, sí, los que acabaron de entrar van en trimestre 1, así el año este sea el tercer trimestre. Y otra cosa sí, son las AP, las actividades de proyecto. Ustedes en el trimestre 1 vieron AP1 y AP2. Por eso yo creo que el documento que tú dices ahí habla como de AP7 y AP8, ¿sí ves? sí, En un ahí trimestre apeo, habla como de AP7, ¿sí ves? O sea, esas sí, es como las actividades de proyecto que se ven en ese trimestre, o sea, son cosas distintas. ya, sino que Y en, me A- quiero en yo, AP10 ustedes ya están en recorridos finales. Yo no sé a ver, si este documento, espérame, lo pongo acá al comienzo, a ver sí, si es lo que, tiene. por ejemplo, aquí me dice que AP9 y AP10 es en el primer trimestre del Eso, 2027, y ese sería por eso, para nosotros eh, como el sí, sexto o séptimo. sí, por eso, pero la AP es donde están o sea, es decir, nosotros lo que sí tenemos que cumplir es que en la AP se vea recorrido final. En tal AP, cuando estemos viendo determinada AP, se vea campamento. En determinada AP se vea, o sea, la AP es la que da los temas de lo que estamos viendo. Y no hay una evidencia que se llame campamento. Lo que se hace es que a través de 4 evidencias, por ejemplo, se evalúa
una, dos, tres, cuatro competencias y se puede decir entonces que ya están aptos ustedes para hacer un campamento y organizar, instruir, conducir y asistir grupos en un campamento. ¿Sí me hago entender? Sí. A lo que voy, profe, es si esta información con respecto a los trimestres o, por ejemplo, pruebas TIT en mayo, No, el junio y otro octubre año. del 27, eso mejor dicho, se va a realizar a cabalidad como lo dice esta información. No, 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 no. Exactamente no. Pueden haber cambios, pero primero, para que usted pueda presentar su recorrido final, primero tienen que escogerle una opción. ¿Sí? Entonces vamos a decir, su merced presentó tres, le eligieron las tres, eligió una y arranca a trabajar su recorrido final. Empieza a elaborar un documento que reúne todo lo que hemos visto en formación en un solo documento. Ese documento también tiene que aprobarse, ¿sí? Si usted no hace ese documento, llega el día del recorrido final y no tiene autorizado presentación de recorrido final porque sencillamente no tiene aprobado el documento, ¿sí? Para que usted pueda presentar recorrido final, usted no debe tener pendiente ninguna competencia. Entonces, eso que estaban hablando, que el instructor A, B, C, D, que debo, para ese día ustedes no deben tener nada pendiente, ningún juicio de valor sin aprobar. Adicionalmente, tienen que tener el curso de primeros auxilios, de primer respondiente. O sea, son muchas cosas para que ustedes puedan presentar su recorrido final. Ahora, el recorrido final, aparte de todo, también debe aprobarse. Y eso va a ser el próximo año. Entonces, ahorita concéntrense en que por lo menos les elijan una propuesta para el domingo. Y luego vamos mirando lo otro. Listo. Vale, profe, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? Julián. Bueno, profe, era no para comentar que me rebotó el correo del seno del profe de emprendimiento, pero pues igual ahí yo puse el que él nos había dado de Gmail y pues ahí lo dejé a su Ok. merced como copia y O sea, pues ya también. es que no estoy aquí en el correo, entonces no sé si ya me lo envié. Bueno, ya me copiaste a mí. Sí, sí, señor, se envió la solicitud pues en Listo, el correo, igual se envió un documento que fue autorizado pues por todos en la ficha. listo. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Y no, no, eso sería todo. ¿Listo? Quedamos entonces para dejarlos libres y que puedan terminar de hacer lo que tienen pendiente. ¿Listo? ¿No hay más preguntas? Bueno, grupo, nos vemos el domingo. Que les rinda. Muchas gracias, profe. Buenas noches, Bueno, gracias. Gracias, buenas buenas noches. noches.